Hola, hola, ¿cómo están? Tengo que comenzar con la pregunta, ¿y si sí? Bien, ¿ya están listos para el partido? Muy bien, va a estar de verdad emocionante. Qué padre, la verdad, el ambiente del mundial, de los partidos, de la competencia, de los países. ¿Sabes que yo estaba pensando que en medio de nosotros tenemos personas de muchas de las selecciones que están representando hoy y compitiendo en el mundial? Tenemos brasileños acá que van a jugar ya en unos cuantos minutos. Tenemos colombianos que jugaron y ganaron. Tenemos también personas de Ghana, lastimosamente quedaron fuera, pero bueno, padrísimo que puedan estar ahí compitiendo. Y bueno, obviamente México este fin de semana o precisamente hoy. Y bueno, con todo esto del cambio de horario, ustedes saben, ¿verdad? Finalmente quedó asunto arreglado. La mamá de Gilberto Mora dijo, hasta que el niño acabe la tarea va a poder salir a jugar. Así que por eso se quedó a las 6 de la tarde el partido. Así que bueno, queremos decirles a todos y a cada uno de ustedes bienvenidos, qué alegría poder compartir este tiempo juntos. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. En realidad es una trivia, así que quiero que participen, ¿ok? Bien, ¿quién dijo la siguiente frase? No sé cuándo alguien va a descubrir que soy un fraude y me van a quitar todo. Opción A, Opción A, Gilberto Mora. Opción B, Bociña. Opción C, Tom Hanks. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Como que ves películas, ¿verdad, Yona? Muy bien, muy bien. Fue Tom Hanks quien dijo esto y me llama mucho la atención que un actor tan reconocido, una persona tan exitosa, vamos a ponerlo entre comillas, que pues todo el mundo conoce, que ha hecho tremendos papeles, pueda en algún momento de su carrera haber expresado algo como esto. Porque, ¿sabes? No se trata solamente de ver el éxito de las personas, sino que muchas veces se nos olvida que en el proceso para poder llegar ahí, ganar Óscares, reconocimientos, triunfos de diferentes tipos, la verdad hay momentos que aún a los famosos y a las personas que consideramos exitosas, tienen momentos de duda, tienen momentos de flaqueza. Hay momentos de debilidad, hay momentos en los cuales se cuestionan ellos mismos si realmente son merecedores de estar ahí en el lugar donde estamos. Y si eso le pasa a ellos, que pueden ser atletas de alto rendimiento o personas muy talentosas en las áreas en las que estén, estoy casi seguro que ustedes y yo en algún momento de nuestra vida podemos experimentar lo que se conoce popularmente como el síndrome del impostor. ¿Han escuchado alguna vez acerca de eso? Quizás ustedes que tienen padres, hijos adolescentes, han escuchado acerca de esto a sus chavos decir, hablar del síndrome del impostor. El síndrome del impostor no es ni más ni menos que ese sentimiento de no ser suficiente, de no tener lo necesario para poder llegar a cumplir las metas que tú tienes, creer que no perteneces al lugar donde estás o que no tienes lo necesario para cumplir tu llamado. Incluso esto va acompañado de un temor de que otros puedan darse cuenta de que en realidad pues no tienes lo suficiente. Probablemente tú eres una persona que ya ha recorrido diferentes etapas de la vida y quizás esto no sea algo que hoy necesariamente te esté pegando a ti, pero estoy seguro que más alguno de nuestros chavos, más alguno de nuestros hijos o sobrinos o personas incluso ya en una etapa un poco más avanzada de la vida hayan podido experimentar y sentirse en momentos así. Y cuando estamos hablando de esta serie que hemos estado tocando de jugar para ganar, estamos hablando de jugar y ganar en lo más importante en la vida. Eso es en nuestra vida espiritual, en conocer a Dios, en servir a Dios, en relacionarnos con otras personas, en poder
cumplir aquel propósito que Dios tiene para nosotros. Así que hoy vamos a platicar acerca de este síndrome del impostor. Quiero darte algunos ejemplos de este síndrome en nuestra vida real y en nuestra vida diaria. Por ejemplo, es cuando en el trabajo te han asignado una nueva responsabilidad. Quizás fuiste ascendido a un nivel de gerencia o ya tienes un equipo que está a tu cargo y entonces te preguntas ante este nuevo reto, ante esta nueva etapa, si realmente vas a ser capaz de mover los números como las personas que están ahí, te pusieron ahí, esperan que lo hagas. O quizás es el caso de aquella persona, aquel joven en la iglesia que se le ha dado una nueva responsabilidad, quizás liderar un grupo de crecimiento o quizás liderar un ministerio, una iniciativa, y te preguntas si realmente eres capaz de hacer esto, ¿no? Y de llevarlo a cabo. O quizás eres la persona que finalmente está a punto de dar el paso de emprender, de quizás por años y años y años habías estado trabajando en tu empresa, en un lugar, pero finalmente ahora quieres emprender y entonces estás en ese momento donde estás ahí y no sabes si dar el paso, el último empujón, hay sentimientos de duda, te preguntas si realmente todo va a funcionar y como alrededor lo que más se escucha es cosas como estas. Bueno, es que hay gente que ya lo ha intentado y no lo ha logrado. Entonces, estás ahí como que quieres hacerlo, pero hay algo, una fuerza que te detiene, ¿no? Hasta cierto punto. O comentarios como, pues sí, es que la verdad es que nada más 8 de cada 10 empresas o nuevos emprendimientos lo logran, o más bien fracasan. Y entonces tú dices, wow, ¿seré yo una de esas estadísticas? ¿Tendré lo necesario para poder cumplir y hacer esto? O quizás, déjame ponerlo para algunas de nosotros de una manera más personal, eres una mamá que acaba de tener la bendición de experimentar ser mamá. Y entonces ahí estás con esa criatura y en los pocos momentos de tranquilidad y de respiro que puedes tener, te haces la pregunta, ¿tendré lo necesario para poder criar a mi hija, para poder criar a mi hijo, para poder brindarle todo el ejemplo, toda la solidez, toda la estructura, todo el cariño que él o ella necesitan? Y nos cuestionamos y nos preguntamos. Pero si tú estás en alguna de estas situaciones o en alguna otra que no mencioné el día de hoy, quiero decirte algo importante. Estás en buena compañía porque todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros ha experimentado momentos en los que nos preguntamos genuinamente si tenemos lo necesario para lograrlo. Y si tú estás en esa condición o conoces a una persona que está pasando por esto, te quiero decir, no estás solo, estás en buena compañía, porque la Biblia y las Escrituras nos narran historia tras historia tras historia de personas que creían que no podían lograrlo, pero que Dios eventualmente utilizó de una manera increíble. Puedo mencionarles el ejemplo de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba frente a la zarza ardiente? Dios estaba ahí, lo estaba llamando y le estaba diciendo, Moisés, tú vas a ser la persona que va a liberar al pueblo de Israel de una opresión en Egipto por más de 400 años. Y si ustedes recuerdan, Moisés preguntó, pero ¿quién soy yo para ir y presentarme delante del faraón? Señor, no tengo facilidad de palabra. Señor, no tengo poder de convencimiento. Señor, ya lo intenté una vez y salió muy mal el asunto. Entonces, vemos personas que lo intentaban, que creían tener ese corazón, pero de alguna forma experimentaron una versión del síndrome del impostor. Podemos pensar en Gedeón, este gran guerrero valiente que Dios llamó también y que decía, pero ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es quién soy yo para poder hacer todo esto? Y entonces pudiéramos pensar en María, en Timoteo, en tantas personas en la Biblia que experimentaron una versión del síndrome del impostor. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en una persona
que espero pueda ser de ánimo, de inspiración para ti y que puedas sacar algunas joyas importantes de su historia, de el camino que él enfrentó, las luchas internas que enfrentó y externas, y que esto pueda servirte a ti y te lo puedas aplicar en tu vida. Así que vamos a hablar acerca de un personaje que Dios utilizó grandemente. Es más, cuando yo te diga el nombre vas a decir, claro, es una gran persona, es un gran personaje, wow, todo lo que hizo para Dios. Y les quiero dar un poco el contexto histórico de lo que estaba pasando en ese momento y cómo fue que Dios lo levanta a él. Israel estaba en guerra con un pueblo que se llamaban los filisteos. Los filisteos y hoy a Israel era un pueblo que habían tenido fricciones, habían tenido guerras en diferentes momentos. No estoy seguro si hoy se pueda trazar específicamente a un pueblo en particular, pero estos filisteos estaban ubicados en lo que hoy se conoce como la franja de Gaza y en todo este lugar. No quiero decir que son necesariamente los palestinos hoy en día, pero allí estaban ellos y había una lucha, una guerra. Estos filisteos habían sido muy crueles, muy duros y muy ásperos con todos los israelitas. Así que en un momento de la historia se vuelven a enfrentar y dice en las escrituras que llegan a un lugar llamado el Valle de Elá. Y en este valle hay una colina o una montaña de un lado y hay otra montaña del otro lado. Y entonces los filisteos se asientan sobre una parte de esa montaña. Los israelitas están justo del otro lado y en medio está el valle donde se lleva a cabo una de las batallas más épicas, más memorables y espero más inspiradoras para cada uno de nosotros. Nos referimos obviamente al caso de David. Mucho antes de que él se convirtiera en el rey de Israel, David era un muchacho que pertenecía a una familia, tenía 8 hermanos él, y cada uno de estos hermanos era más grande, más fuerte, más robusto, más aguerrido que él. Él era la persona, el menor de todos, que se encargaba de cuidar las ovejas de su padre, y los hermanos mayores habían sido reclutados para ir a la guerra y pelear por Israel. Así que el contexto en el cual vemos esta historia del día de hoy es justamente este contexto. Allí estaba Israel, ahí estaban los hermanos y el padre de estos chavos, el padre de David, le dice, David, ven para acá, tengo una misión importante para ti. Tus hermanos están en la guerra, están en el frente de batalla, no sé cómo les está yendo, quiero saber si están bien. Por favor, toma todas estas provisiones y llévalas para tus hermanos. Entrégaselos a los encargados de las provisiones y tráeme noticias acerca de cómo ellos están. Así que David deja momentáneamente sus tareas como pastor de ovejas y lleva, ustedes saben, el tajín, las quesadillas, le lleva la barbacoa, le lleva todo lo que sus hermanos anhelan y esperan comer, y entonces le lleva todas estas provisiones. Y justo llegando al campamento de los israelitas, se da cuenta de la situación que está pasando. ¿Cuál era esa situación? Que por 40 días había un guerrero filisteo que había salido a desafiar a Israel. Y entonces, en lugar de tener una confrontación masiva entre los dos pueblos, donde iba a haber personas muertas, donde iba a haber sangre derramada, donde iban a haber un montón de cosas difíciles, a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué mejor no hacemos una apuesta? Ustedes saben, hoy en día que está tan de moda esto de las apuestas. Y entonces dijeron, ¿qué les parece? Que en vez de que todo el pueblo se enfrente, vamos a enviar cada pueblo un guerrero. Y entonces, quien gane en el combate de esos dos guerreros será
el triunfador, el ganador de la pelea, y por tanto el otro pueblo les servirá como súbditos. Así que esa fue una muy buena idea de parte de los filisteos, aparentemente, y les voy a decir por qué. Porque ellos contaban con un guerrero muy, pero muy especial, y todos lo conocemos obviamente con el nombre de Goliat. Y entonces Goliat era un gigante que medía casi 3 metros. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el básquetbol, la NBA, y está este muchacho enorme, Víctor Wembanyama, en los San Antonio Spurs. Y entonces me llama la atención porque este guerrero llamado Goliat era más grande que Wembanyama, era más fuerte, más robusto, y realmente era un guerrero hábil. Entonces, qué fácil, ¿no? Para los filisteos decir, bueno, aquí va mi mejor gallo, escojan el de ustedes, y quien gane, pues será el ganador. Y entonces, por 40 días, todas las mañanas, salía este guerrero, este gigante Goliat, a desafiar y decir, a ver, ¿quién va a venir a pelear conmigo? Y nadie, absolutamente nadie en Israel se atrevía a hacerlo. Nadie. Todos tenían un temor aterrador. Todos decían, vamos a hacer vamos a hacer papas fritas para este guerrero. Nos va a deshacer, nos va a aniquilar. Y nadie, ni siquiera el rey Saúl, se había atrevido. Así que cuando David, nuestro personaje del día de hoy, llega al campamento y escucha el desafío de Goliat, rápidamente empieza a preguntar y a decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? Y ustedes saben, un muchachito, quizás como Gilberto Mora, quizás como Derek, como algunos de los que estamos acá, escucha esto y despierta algo en él. Y quiero que vean cómo describe la Biblia la condición de los israelitas previo a la llegada de David. En Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, dice, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Pero llega David y entonces David entra en escena, empieza a preguntar qué es lo que está pasando. Y ustedes saben, esta historia se volvió tan famosa que hoy en día, sea que tú seas una persona con un trasfondo religioso o no lo seas, estoy casi seguro que has escuchado la famosa historia de David y de Goliat, ¿no es cierto? Y hoy en día incluso se ha vuelto una historia y una referencia tan popular que cuando hay un enfrentamiento muy disparejo en un partido, en una competencia, decimos, no hombre, esto es como un enfrentamiento como de David y de Goliat. Por ejemplo, ahorita que estamos en el espíritu mundialista, todos escuchamos acerca de Cabo Verde, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Qué equipo! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble equipo! Y se enfrentó con el campeón del mundo, con quien tiene una plantilla increíble de jugadores de millones y millones de dólares, probablemente uno de los mejores jugadores de toda la historia. Y entonces, cuando tú veías eso en el papel, decías, wow, esto es un enfrentamiento de David contra Goliat. Y ponle tú lo que sea, ¿no? Cuando se enfrentan los Tigres con los Rayados, dicen, no hombre, qué disparejo esto, ¿verdad? Bueno, no voy a decir quién es David y quién es Goliat, ustedes lo deciden. Pero bueno, así es esta historia. Entonces, lo que nosotros podemos aprender de esto son algunas cosas que David hizo en el proceso y que nos van a servir a nosotros para enfrentar el síndrome del impostor. Porque al igual que nosotros, David probablemente sintió miedo, sintió duda, tenía una claridad quizás de lo que Dios quería hacer, pero eso no significa que haya sido fácil para él. Así que vamos a responder la pregunta del millón. Y la pregunta del millón es, ¿cómo superar el síndrome del impostor y creerle a Dios por cosas grandes en tu vida? Esto es muy personal. Esto no tiene que ver solamente con la historia de David o con la historia de Moisés o con la historia de otra persona. Esto tiene que ver con tu vida.
Porque Dios te ha llamado a hacer grandes cosas. Dios te ha llamado, Dios tiene un propósito muy grande que tiene que ver con áreas de tu vida como ser papá, como ser esposo, como ser un jefe, como ser un líder. Dios te ha llamado en diferentes áreas, en diferentes arenas de tu vida. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar el síndrome del impostor? Aquí están los 4 pasos que David siguió al enfrentar a Goliat. Y vamos a comenzar con el número 1. El número 1 es: debes silenciar las voces que te acusan de ser un impostor. Escucha bien esto. Debes aprender a callar, a silenciar las voces que te acusan de ser un impostor. Algunas veces estas voces son externas de otras personas, pero a veces, o más frecuente de lo que nos gustaría admitir, esta voz viene dentro de nosotros. Nuestros mismos pensamientos, nuestros mismos temores nos dicen: tú no eres capaz, tú no puedes hacerlo, tú no lo vas a hacer. Dios ha usado a otras personas, pero no te puede usar a ti. Entonces, tenemos que aprender a silenciar esas voces. Y David, ¿qué fue lo que pasó con él? A medida que él estaba preguntando y hablando con diferentes personas, pues ¿saben qué pasó? Su hermano, Eliab se llama él, se dio cuenta. Y entonces quiero que vean bien el intercambio que hubo entre su hermano mayor y el hermano menor de la familia. Y entonces, ahí está. Primer libro de Samuel, capítulo 17, dice lo siguiente: Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, y escucha bien qué fue lo que pasó: se puso furioso con él. Entonces le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¡Wow! ¡Qué recibimiento!, ¿no? Viene David con 3 kilos de barbacoa, con las sincronizadas, con todo esto, imagínense, y viene Eliab y le dice: oye, tú eres un malintencionado, tú eres un aprovechado. ¿Con quién dejaste a las pobres ovejas? Entonces, esa fue la primera voz que tuvo que silenciar David, porque su hermano lo estaba juzgando, lo estaba malinterpretando, lo estaba acusando y definitivamente lo estaba descartando. Pero fíjate bien qué fue lo que hizo David en ese momento. En el versículo 30, en el siguiente versículo, dice: apartándose de su hermano, les preguntó a otros. ¿Sabes? A veces tenemos que aprender a no escuchar las voces críticas o las voces que nos desaniman, que hacen parte de la estadística negativa, y no es difícil encontrar ese tipo de voces a nuestro alrededor. A veces pueden venir de dentro de la misma familia, a veces pueden venir de tu padre, pueden venir de tu hermano, pueden venir de tu cónyuge, pueden venir de tus hijos. Pueden venir de diferentes partes y de diferentes personas, pero tenemos que aprender a hacer lo que David hizo. David levantó la mano. David no se quedó con eso. Y entonces, al levantar la mano, las personas empiezan a decir: oye, pero ya se dieron cuenta, este chavito, este niño está diciendo que puede ir y enfrentar a Goliat. Y entonces, ustedes saben, se empezó a circular el rumor, rápidamente llega a oídos del rey Saúl, así que el rey Saúl dice: a ver, tráiganme a ese muchacho. Y llevan a David delante de Saúl, y entonces escucha el segundo intercambio y la segunda voz que David tuvo que aprender a maniobrar. El rey Saúl, el rey, le dice lo siguiente: oye, ¿cómo vas a pelear tú contra este filisteo? Respondió Saúl: no eres más que un muchacho, no eres más que un huerco, le dijo, no eres más que un niño, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Así que su hermano no creía en él, el rey de Israel no creía en él, agradeció la intención, pero no creía en él.
Y sin embargo, David tuvo que aprender a no escuchar esa voz negativa. Y cuando digo una voz negativa, es cualquier voz que va en contra de lo que Dios ya te ha dicho a ti. Cualquier voz que va en contra de lo que Dios te dice en tu rol como padre, en la integridad de tus finanzas, en el trabajo, en todas las áreas de tu vida, es una voz que va en contra del propósito que Él tiene para ti. Así que, ¿tenía razón Saúl? Pues humanamente, probablemente sí. Lo que él no sabía es que Dios había llamado a David para hacer esta gran tarea. Así que esto es algo importante y la primera lección que tú y yo nos podemos llevar en nuestra vida. La única opinión que debe importarte escuchar es la opinión que Dios tiene de ti. Otras personas pueden pensar mal, otras personas te pueden juzgar, te pueden malinterpretar, pueden cuestionar tus intenciones y tus motivaciones incluso. Pero la única opinión que realmente importa es lo que Dios dice de ti. Dios dice que eres tan valioso y tan valiosa que dio a su único hijo para rescatarte y amarte toda una eternidad. Eso es el valor que tú tienes. Así que cuando en el día a día, cuando el día de mañana o cualquier día de esta semana escuches una voz crítica, negativa, en contra tuya, sé muy intencional en recordar lo que Dios dice de ti. Él dice que eres una persona amada, especial, valiosa, importante para Él, con un propósito en esta tierra. Así que no eres cualquier persona, eres el objeto del amor de Dios. Y el precio más alto fue pagado por tu vida, la sangre de Cristo. Así que esa fue la primera lección que aprendemos en el caso de David. Pero David no solamente se quedó en esa conversación, sino que hizo algo más. Número 2, debes, y esto fue lo que él hizo, tú y yo debemos aferrarnos al llamado de Dios. Y eso está muy conectado con el primer punto. Escucha bien qué fue lo que David respondió ante este cuestionamiento del rey Saúl. Le dijo lo siguiente: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En el momento en el que estaba enfrentándose con Goliat, y todos sabemos qué fue lo que pasó. Si adelantamos la película, el jovencito, el menos favorito, el que nadie, estaban todas las apuestas en su contra, logró tomar 5 piedras lisas o no me acuerdo cuántas, usó su honda y venció a Goliat y le proveyó al pueblo de Israel una victoria nacional. Pero escucha bien qué fue lo que lo llevó delante de este guerrero que podía deshacerlo. Y le dijo lo siguiente: tú Goliat, vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes has desafiado. Así que no importa la espada, la lanza ni la jabalina que tú estés enfrentando en tu vida el día de hoy. Cuando tú escuchas la voz de Dios y respondes a su llamado, no hay ninguna de estas armas que pueda prevalecer contra ti. Pero es muy importante que lo que nos mueva sea ese deseo de cumplir la voluntad de Dios, sea ese deseo de honrarlo a Él y de hacer su voluntad. Entonces, tenemos que aprender a escuchar el llamado de Dios en nuestra vida. David no lo hizo por fama, aunque fue un producto de lo que él hizo, se volvió muy famoso, obtuvo mucho dinero, obtuvo mucho poder, pero no lo hizo por ninguna de esas razones. En realidad él lo hizo con un deseo genuino y con la motivación correcta de servir y honrar a Dios. Así que Dios te ha dado un llamado a ti en tu trabajo. Dios te ha dado un llamado a ti con tus familiares que no conocen de Dios.
Dios te ha dado un llamado con tus compañeros de la escuela. Dios te ha dado un llamado en tu casa. Y es muy importante que aprendamos a responder a ese llamado, porque la oposición va a venir tarde o temprano, de una forma o de otra. Así que esta es una segunda frase que puede ayudarte a interiorizar este segundo punto. Si Dios te ha llamado, Él suplirá toda carencia en la misión. Escucha bien esto, porque a veces ante tal misión decimos, pero es que yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, mi iglesia no cuenta con esto, mi grupo no cuenta con esto, en mi trabajo yo no tengo estas herramientas, y podemos pensar en que todo eso que nos hace falta es la excusa perfecta para no cumplir la misión de Dios. Pero Él dice que Él te va a proveer todo lo necesario para llevar a cabo tu propósito en esta tierra. Y número 3, el tercer punto que David llevó a cabo y que ustedes y yo tenemos que aprender en nuestra vida, y me encanta de verdad me encanta porque es tan real, es tan aplicable a nuestra vida, y es lo siguiente: tú y yo debemos depositar nuestra confianza en el Señor y en su proceso de entrenamiento. Me encanta esto porque es tan real. A veces pensamos que el éxito es una cuestión que sucede de la noche a la mañana. Vemos a un portero como Bociña, por ejemplo, y lo vemos hacer un trabajo espectacular, increíble, uno de los mejores porteros de todo el mundial, 40 años, y decimos, pues pareciera que lo hizo de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Lo que no nos damos cuenta es que detrás de ese éxito aparentemente instantáneo hay todo un proceso que Él llevó a cabo, o que Dios utilizó para formarlo, para fortalecerlo, para pulir sus habilidades, sus talentos, su carácter y sus destrezas. Y eso no es nada diferente a lo que tú y yo experimentamos. De hecho, David tenía la confianza que tenía en Dios, porque la pelea contra Goliat no fue la primera pelea que él enfrentó en su vida. ¿Sabías eso? De hecho, él había enfrentado otros retos importantes, y es más, veamos qué fue lo que él dijo acerca de esos retos. David le respondió a Saúl, escucha bien esto: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Oye, esto es increíble. ¿Qué pastor, qué joven va a ir y pelear con un oso y pelear contra un león para proteger la vida de una ovejita? Ese fue el entrenamiento que Dios le había dado. Y por tanto, enfrentarse a Goliat no era una misión tan increíble ni tan imposible, sino que era algo muy posible porque Dios había entrenado a David. Y si el animal me ataca, sigue contando David, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. ¡Wow! Esto es impresionante. ¿Sabes? Yo escucho esta historia, escucho estas palabras y se me pone chinita la piel. Es inevitable poder visualizar cómo Dios estaba trabajando en el corazón de este muchacho. Dios lo estaba preparando para convertirse en el rey de Israel y sobre todo en un hombre que iba a tener el corazón conforme al de él, que iba a hacer lo que Dios le pidiera. Pero para poder hacer lo que Dios te pida, o en otras palabras, para poder
enfrentar al gigante en tu vida, es necesario que pases por el oso y por el león. Dios te está preparando para cosas grandes en tu vida. ¿Sabes? Yo lo creo firmemente esto. Creo que Dios te está permitiendo pasar por esos momentos de tensión y de conflicto con esa persona que estás enfrentando, porque Él te está preparando para algo grande. Creo que cuando Dios permite que pases por pruebas de salud, por pruebas en el área económica, por pruebas en el área relacional, Él está forjando su carácter. Él está pasándote ahí enfrente del león, enfrente del oso, y Él quiere que tú seas valiente, que te enfrentes a eso, no en tus propias fuerzas, porque David no atribuye el haber vencido a los leones ni haber vencido a los osos a su fuerza o a su astucia o a su habilidad, sino que dijo: el Señor que me libró de la garra del oso y de la garra del león, también me librará de este filisteo. ¿Cuál es el área, cuál es el oso que tú estás viviendo el día de hoy? ¿Cuál es el león al cual te estás enfrentando? Dios quiere usar esa circunstancia porque Él tiene preparado, no quiero sonar pesimista, pero un Goliat para ti. Él está preparándote para el momento en que de verdad la prueba va a ser grande. La prueba va a ser casi como una montaña, como un gigante invencible. Así se va a ver, pero Dios te está preparando para momentos y para cosas muy grandes. Y finalmente, quiero cerrar con esto. Dios preparó a David a través de un cuarto paso, y este cuarto paso es el siguiente. Fue lo que David hizo y es lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Debes tomar acción. Debes tomar acción. Sabes, en la mente uno puede ser vencido por el gigante o uno puede creer que va a vencer al gigante, pero no es hasta que tú das un paso de fe, un paso de acción en que Dios realmente hace el milagro. Leemos en la historia que dice lo siguiente: entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse, nadie tiene por qué seguir llorando atemorizado por este gigante. Yo mismo iré a pelear con él. En nuestra cultura hoy en día y en nuestra vida hoy en día necesitamos personas como David, que digan: yo mismo voy a ir y lo voy a hacer. Yo mismo voy a hacer la diferencia. Yo voy a dar un paso. No tengo la batalla perfectamente planeada, no tengo la batalla perfectamente trazada, pero voy a creer que Dios me ha estado preparando, voy a aferrarme a Él, a su fuerza y a su poder y a su propósito y a su amor, y voy a dar este paso. Voy a dar este pequeño paso en la dirección que Dios me está llevando. Ese pequeño paso puede ser retomar el contacto con esa persona que tanto amas, pero que quizás te has distanciado. Quizás ese pequeño paso tiene que ver con simple y sencillamente pedir perdón. O quizás ese pequeño paso sea simple y sencillamente perdonar a aquel que te ha lastimado y que te ha ofendido. Entonces, pequeños pasos de obediencia hacen toda la diferencia. Me enredé. ¿Cómo podemos terminar? ¿Cómo podemos abrazar este principio en nuestra vida? Si Dios te ha llamado, Él suplirá toda carencia en la misión, y si Dios te ha llamado, Él no puede permanecer de brazos cruzados ante la fe
que tú muestras al dar un paso de acción. ¿Sabes? Cuando Dios ve que tú das un paso de acción, Él no puede quedarse sin hacer nada. Él está comprometido al ver la fe de algunos de nosotros en actuar, en abrir las puertas, en cerrar otras. Pero Él está esperando que vayamos y demos ese paso de acción. Así que yo quiero animarte el día de hoy a que tú puedas considerar todo esto que hemos estado hablando el día de hoy, que puedas recordar la historia de David, el desafío gigante al cual se enfrentó, y cuando esa voz que sugiere que eres un impostor, que no tienes lo necesario, que no estás calificado o que estás descalificada para poder llevar a cabo los propósitos de Dios, que tú seas capaz de recordar lo que David hizo y lo que Él te está llamando a hacer a ti. Así que quiero pedirte que podamos ponernos en pie en este momento y dejarle a Dios en sus manos esas batallas que Él sabe que nosotros tenemos. Y ahí, en un momento de quietud y de tranquilidad, quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, que puedas concentrarte en este momento y puedas conectarte con Dios. Señor, tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso, lleno de amor. Señor, agradecemos que tú nos has llamado a nuestra vida a ser embajadores tuyos en este mundo que tanto te necesita. Ahí en nuestros trabajos, ahí donde tú nos tienes, Señor, en nuestro vecindario, con las amistades que tenemos. Señor, tú quieres que seamos luz, que seamos sal. Yo te quiero pedir que tú tomes esta historia de David, Señor. Tomes este relato, que no es un cuento de hadas, que no es una historia para niños pequeños. En realidad es el patrón que nosotros debemos seguir para convertirnos en guerreros valientes tuyos, Señor. Ayúdanos a recordar que tú nos amas profundamente, que tú nos has llamado, que tenemos que aprender a escuchar tu voz antes que la voz de otras personas o nuestra misma voz que muchas veces nos descalifica. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú no vas a quedarte de brazos cruzados ante los pasos de fe que nosotros demos. Señor, usa esta enseñanza y que tú puedas guiarnos esta semana en nuestro matrimonio, con nuestros hijos y en todas las áreas de nuestra vida a confiar en ti y a pelear tus batallas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.